Esta mañana el área de estudios económicos de BBVA Bancomer presentó su informe de situación México correspondiente al cuarto trimestre de este año. Conocemos del reporte con el doctor Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer, quien nos atiende desde sus oficinas en Torre Bancomer de Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Hola Carlos, ¿qué nos comentas del presupuesto para 2019 del nuevo gobierno de México? ¿Se basa en supuestos razonables y alineados con las previsiones del mercado? Las variables sobre las que se construyó este presupuesto, variables macroeconómicas, todas son variables realistas, muy similares a los que está pronosticando el mercado. Eso era clave para que el presupuesto tuviese credibilidad. Y no solamente las variables macroeconómicas, sino que también nos parece que los supuestos de crecimiento de los ingresos son también relativamente conservadores, con lo cual creemos que es un presupuesto que es fiscalmente sólido y responsable. ¿Por qué BBVA Bancomer considera un grave error de política pública la reducción de impuestos en la frontera? Y justamente ahora lo que se tiene es un contexto de pocos grados de maniobra fiscal, donde pensamos que no se debería de perder recaudación. El gobierno estiman que se pueden perder alrededor de 40,000 millones de pesos en recaudación. Nosotros pensamos que la cifra puede ser algo mayor. Segunda razón por la que creemos que es un error es que puede dar lugar a distorsiones. ¿Qué tipo de distorsiones? Pues que muchas empresas que hoy operan en otras partes del país se vayan a domiciliar al norte, a la franja fronteriza, para beneficiarse de los menores impuestos sobre la renta, o lo mismo con transacciones de consumo que se lleven en otras partes del país, que se puedan dar simulaciones para aparentar que se dieron en la frontera norte y por lo tanto beneficiarse de menores tasas de impuesto. Entonces eso puede ser que la recaudación caiga todavía más. Y si bien el gobierno puede estar monitoreando y tratando que estas simulaciones no ocurran, lo que hemos visto en la práctica en México, en el pasado y en otros países, es que es muy complicado lograr evitar estas prácticas, ¿no? Por ello creemos que también se trata de un error. Tercero, Víctor, es que esto ya se vivió en México. Ya vimos una época en la que la tasa del IVA en la zona fronteriza era sustancialmente menor. ¿Y qué ocurrió? Que este menor IVA no se traducía en menores precios para los consumidores. Lo que acababa ocurriendo es que las empresas tenían mayores márgenes, las empresas que operaban ahí. La prueba fue que cuando se homologó el IVA con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, si hubiera sido cierto que hubiesen habido menores precios para los consumidores en el norte, hubiéramos visto una mucho mayor tasa de inflación en el norte que en otros países. Y lo que vimos es que esto no ocurrió. La inflación fue exactamente la misma, lo que nos lleva a ver y a concluir que no se estaban beneficiando los consumidores de ese menor IVA con menores precios, sino que eran las empresas con mayores márgenes. Y cuarto, Víctor, nos parece que, como acertadamente ha dicho el presidente, el país tiene un problema de un desarrollo regional no equitativo, donde los estados del sur son los que han quedado más rezagados, donde han tenido menores inversiones en infraestructura, en educación, y en ese sentido darle ventajas fiscales a los estados del norte, que son los que están más avanzados, nos parece que no es una política acertada. Entonces, por estas cuatro razones es que pensamos que no se trata de una buena medida de política económica, Víctor. Sobre el comportamiento de la inflación general, ¿qué anticipas a corto plazo y qué esperas también para la decisión de tasas de mañana del Banco de México? Mira, a corto plazo creemos que la inflación va a continuar bajando. Creemos que este año la tasa de inflación en el país va a cerrar en 4.6% y que va a continuar el año que viene posiblemente cerrando en niveles de alrededor de 3.5%, 3.4%. Lo que sí pensamos es que el Banco de México va a aumentar una vez más su tasa política monetaria. Mañana hay otra reunión donde se anunciará la decisión de política monetaria y nosotros estamos anticipando una subida adicional de 25 puntos base. ¿Por qué anticipamos esta subida adicional? Básicamente dos factores. El primero es que con la volatilidad que hemos visto, el tipo de cambio, fundamentalmente desde que se anunció la cancelación del aeropuerto, ha habido un aumento en las expectativas inflacionarias medidas por los instrumentos de mercado.
y el Banco de México pensamos que va a actuar para acotar este aumento en las expectativas inflacionarias, para asegurarse que permanezcan bien ancladas. Segunda razón es para que en este contexto donde la volatilidad cambiaria hace más... aumenta la percepción de riesgo del país y en general las decisiones que se tomaron en torno al aeropuerto han resultado una mayor prima de riesgo para el país. En ese sentido pensamos que otro aumento pudiera lanzar una buena señal del Banco de México hacia los mercados. Por ello es que estamos esperando una subida adicional el día de mañana. Finalmente, Carlos, ¿qué expectativas tienes para el tipo de cambio? ¿Seguirá afectado por las decisiones de política pública de la nueva administración? Sí, cómo no, Víctor. Mira, respecto al tipo de cambio, lo que estamos esperando es que en tanto permanezca cierta incertidumbre acerca tanto de la relación comercial con Estados Unidos, que si bien es cierto hoy hay mucho menor incertidumbre, hay que señalar que todavía persiste, porque todavía no es claro o no es del todo cierto la aprobación de este acuerdo en el Congreso de Estados Unidos. Y segundo, también la incertidumbre acerca de cómo puede ser la forma de toma de decisiones de política en el país. El hecho de la decisión del aeropuerto, cómo se tomó, el hecho de que se hayan tomado algunas decisiones con estas consultas públicas, han elevado el grado de incertidumbre acerca de cómo será el proceso de decisiones de política pública y eso se ha traducido en una mayor volatilidad del tipo de cambio. También hay que señalar que el tipo de cambio va a mostrar una recuperación desde que se mostró el presupuesto. Entonces, nosotros pensamos que a medida que se vayan disipando las incertidumbres podemos ver menor volatilidad. Estamos anticipando que el tipo de cambio puede estar oscilando alrededor de los niveles de 20 al cierre de este año y durante el año que viene. Bien, Carlos Serrano, muchísimas gracias por tus comentarios. Mis mejores deseos para ti en el nuevo año. Gracias a ti, Víctor, como siempre, y lo mismo te deseo un muy feliz año 2019. Gracias.